Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Eh, bueno, este videito tenía muchas ganas de hacer para, para compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido en este tiempo aquí en la Escuela de Estudios Bíblicos. Eh, Hoy la semana pasada ya empecé un receso de 2 semanas eh, que da la escuela, ¿no? Para continuar haciendo el Antiguo Testamento. Ya hicimos el Nuevo Testamento y bueno, no voy a explicar mucho, no, quiero en pocos minutos, en 10 minutos, eh, compartir con ustedes un poco algún libro que he aprendido y que me gustó mucho, que es el Evangelio de Mateo. ¿eh? Aquel que pueda, seguramente que estás mirando, quería hacer una seguidilla de videos cortos para que juntos podamos estudiar un poco de Mateo y, y algo que me llamó mucho la atención es cómo se relaciona con el Antiguo Testamento, con el Pentateuco principalmente. Mateos, como todos los evangelios, los 4 evangelios, Mateo es una narrativa. Los 4 evangelios, si quiere compartir mate, podemos compartir el mate. Mateos, Marcos, Lucas y Juan son una narrativa. Son libros de alguna forma fácil lectura, ¿no? Entre comillas, fácil lectura a comparación con las cartas de Pablo, ¿no? Porque las cartas de Pablo son ideológicas, tienen algo muy fuerte en teología, un poco más, difícil entenderlo. Una carta de Romano, una carta de Gálatas, ¿no? Por ahí es un poco más difícil de entender que los evangelios. Los evangelios son narrativas que va contando hechos históricos, en este caso de Jesús, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos en los evangelios? Hay una diferencia en los evangelios. En los evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son en los evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque trabajan el misterio de Jesús con una misma perspectiva, de una misma perspectiva, con una misma idea también, relatando milagros de Jesús y etcétera, ¿no? Y con diferencia de Juan ya tiene otra perspectiva. Juan tiene otra idea. Ejemplo, Juan solo nombra 7 milagros de Jesús, y es el evangelio que más discursos tiene, a comparación ¿no? A comparación de Mateos. Mateos es un libro que nombra muchos milagros, y esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para entender la idea del autor de escribir el evangelio, de escribir esta carta. ¿Cuál es la intención del autor de escribir esta carta y para quién la escribe? Entonces es muy importante poder entender. Entonces yo en este video cortito quiero compartir algunos ítems, y en el otro video vamos a ver algunos primeros capítulos y relacionarlos con Génesis. Ahora quiero compartir algunos ítems para que cuando usted lea Mateo, los primeros capítulos, podamos entender un poco, ¿no? La idea del libro, o cuál es la idea del autor. ¿Cuál es la idea del autor y para quién lo envía, ¿no? Entonces, primero, como decíamos, Mateo es una narrativa que narra muchos milagros, ¿no? Es el evangelio que mayor milagro narra. Y algo muy importante que podemos ver con respecto al libro es que es el primero. Uno abre el Nuevo Testamento y ¿qué encuentra primero? Mateo. ¿Por qué? ¿Por qué encontramos primero Mateo? En realidad, los grandes estudiosos, y uno estudiando un poco el contexto histórico y la palabra, ¿no? Y la historia, vemos que el primer libro en el Nuevo Testamento es Marcos.
Más en nuestra Biblia está Mateo y en su Biblia está Mateo, ¿no? En la Biblia aquí de Brasil también está Mateo. ¿Por qué? Porque es el primer libro que se reconoció por los padres de la iglesia después de los apóstoles. Estoy hablando de 100 años después de Cristo, aproximadamente 100, 200, 150 años después de Cristo. Los padres de la iglesia toman en el canon y reconocen como primer libro a Mateos. Entonces, por cuestiones de veracidad y de autoría, colocan a Mateo como primer libro en el Nuevo Testamento. Por eso uno de alguna forma tiene que ver los evangelios, están colocados en esas posiciones o en esos lugares a medida que iban siendo reconocidos y van siendo colocados en el Nuevo Testamento. Otra cosa que vemos desde el primer capítulo en Mateo, que es muy importante y nos muestra también hacia dónde va encaminado este libro. Ya voy 6 minutos, así que vamos a darle. Es lo que son las profecías. Mateo trae muchas profecías. Desde 600 años antes de Cristo, él trae profecías a sus oyentes para mostrar algo. Él trae profecías para revelar algo importante, ¿no? ¿Qué es lo que se esperaba en ese tiempo en el pueblo de Israel? Y no solo en el pueblo de Israel, sino en gran parte de toda esa región, se esperaba un Mesías. Entonces él trae muchas cosas de la antigüedad, de las escrituras antiguas, profecías, a este tiempo para mostrar que Jesucristo, el que había sido crucificado, había resucitado y era el Mesías. Entonces él trae muchas de estas profecías. ¿Y por qué es muy importante? Porque él tiene, Mateo sabemos que tiene 28 capítulos y de los 28 capítulos, en 15 capítulos tenemos profecías, tanto de Isaías, de Malaquías, de Oseas. En el primer capítulo versículo 22, tenemos una profecía de Isaías. Capítulo 2, versículo 6, tenemos una profecía de Malaquías. Después en el mismo capítulo, pero versículo 15, tenemos una profecía de Oseas. Entonces, él está diciendo, esto que se dice acá es lo que se cumplió con Jesús, que era el Mesías. Entonces, él está de alguna forma mostrando cuáles son los oyentes. ¿Cuáles son los oyentes de su evangelio, de su carta, ¿no? ¿A quién está direccionado? De alguna forma, mostrando profecía, él va particularizando al oyente, para quién esta carta. Entonces, con lo que podemos ver con las profecías que él nombra, como dije, el 50% de los capítulos de Mateo tienen una profecía. Lo que nos muestra es que Mateo conocía las Escrituras, que Mateo conocía el Pentateuco, que Mateo conocía las profecías. Entonces nos muestra que Mateo está muy familiarizado con el pueblo judío. Y esto es muy importante para entender para entender la idea del libro, ¿no? Como decía, otra cosa que podemos ver es que ¿de dónde traía eso Mateo? Porque conocía, tenía memorizado eso. Entonces, antes no existían las referencias, antes no existían como nosotros tenemos las referencias acá abajo de las Biblias, ¿no? Mateo las tenía acá. Entonces Mateo trae todas esas referencias que tiene memorizadas para mostrárselas a unos oyentes específicos, que conocen también. Porque él trae profecía, ¿de qué le vale traer una profecía que un pueblo no lo conoce? ¿De qué le vale traer una profecía de que los oyentes no conocen esa profecía? Entonces él trae una profecía y el 50% de su libro, en los capítulos, trae una profecía para un oyente que conoce las profecías. Entonces ya nos está dando una idea para quién es direccionado el libro. Ya tenemos 9 minutos y medio. Voy a calentar la pava, voy a tomarme unos mates. Y bueno, si quieres seguir entendiendo cómo relacionamos Mateo con el Antiguo, no cómo relacionamos, sino cómo está relacionado,
Mateo con el Antiguo Testamento. En el otro videito vamos a empezar con los primeros capítulos. Ojalá que sea de bendición para usted, para el que está escuchando esto. Me surgió así en la cabeza, hace días lo quería hacer más, el tiempo no me ayuda, pero ahora con el receso lo podemos hacer. Ahí nos vemos en el próximo videito.